Oración de la mañana. Salmos para fortalecer la fe en Dios cada día. Era una mañana de sábado típica en nuestro pequeño barrio de San Miguel. Las calles estaban cubiertas por una leve niebla y el sol tentaba furar las nubes. Lucas, un joven de 20 años, observaba todo esto de la janela de su cuarto, el corazón apertado, la mente llena de ansiedades sobre el futuro. ¿Y si nunca encontrar mi camino? ¿Y si todo lo que tente errado? Pensaba, con un no en la garganta. Su abuela, de otro lado del pequeño sal, estaba sentada en una cadera de balanzo, los ojos fijados en concentración. Dona Rosa era una mujer de fe inquebrantable. Así como hacía todas las mañanas, levantóse para su ritual sagrado, la oración. «Ven aquí, mi hijo, vamos a leer un salmo juntos». Chamou ela, sua voz suave como o brilho do sol que começava a iluminar o quarto. Ele hesitou, mas a ternura dela o puxou como um imã. Sentou-se ao lado dela, observando seu semblante sereno. Ela abriu a Bíblia e começou a ler Salmo 46 em voz alta. Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro sempre presente nas tribulações. A cada palavra, Lucas sentia sua ansiedade se dissipar, mas logo uma sensação estranha e inquietante se apoderou dele. Era como se algo ou alguém estivesse à espreita, observando de longe. Enquanto Dona Rosa continuava a leitura, a voz dela parecia ecoar em um túnel profundo, e quando terminou, um silêncio pesado pairou no ar. O único som que se podia ouvir era o crepitar da vela acesa na mesa. A oração é poderosa, Lucas. Precisamos nos proteger desta angústia e lembrar que nunca estamos sozinhos, disse ela. E uma sombra cruzou rapidamente seu rosto. Nesse momento, Lucas decidiu perguntar sobre os segredos que sentia que sua avó guardava. Vovó, algo que você não me contou, não é? O que realmente estava acontecendo com nossa família? Indagou ele com a voz trêmula. Dona Rosa suspirou. Um peso parecia ter sido colocado sobre seus ombros. O que você não sabe, meu querido, é que nossa família carrega um legado, algo mais antigo do que podemos imaginar, ela disse, seu olhar distante. Mas antes que pudesse continuar, um frio intenso tomou conta do ambiente. As luzes da casa começaram a piscar. Lucas se lembrou das histórias que sua avó sempre contara sobre espíritos que vagavam pelo mundo, coisas que ele considerava pura superstição. Agora, no entanto, sentia a presença de algo maligno, algo que se opunha àquela esperança que sua avó sempre tentava incutir nele. Dona Rosa, percebendo o medo nos olhos do neto, agarrou sua mão. Vamos orar, Lucas. É a única forma de enfrentarmos isso. Nunca duvide do poder da oração. Com a voz embargada, ela começou a clamar a Deus por proteção, por força, por coragem. Lucas fechou os olhos, deixando várias emoções borbulharem dentro dele. Medo, dúvida, mas também uma centelha de confiança. Senhor, neste momento de incerteza, faze-nos sentir tua presença, que a luz que nos guia nunca se apague, gritou Dona Rosa com fervor, enquanto Lucas, em sua mente, lutava contra as vozes de desespero que ecoavam em sua cabeça. Só o tempo diria se a fé dele seria suficiente para enfrentar não só os desafios pessoais, mas também as forças obscuras que ameaçavam desmantelar tudo ao que se dedicaram. E ali, naquela manhã que inicialmente parecia comum, Lucas entendeu que o que estava em jogo era mais do que ele jamais poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito
no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. Empatia e revelação. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a ningún lugar? Essa angústia que se sente no pecho, como se um peso invisível te aplastara. Talvez sentes um vazio que não entendes, uma luta interna que não parece ter fim. Hoje, neste espaço de reflexão e conexão, te invito a explorar um secreto que o Papa Francisco compartilhou com poucos fieles. Algo que pode transformar tua vida de oração de uma maneira profunda e inesperada. Imagina chegar a casa depois de um largo dia, cansado e porque parece que tus súplicas no son escuchadas? En este video revelaré los 5 secretos de Francisco para una oración que no solo penetra las nubes de la incertidumbre, sino que también restablece una conexión tangible con Dios. Recuerda, esta no es solo una charla sobre oración, es una invitación a una experiencia transformadora. Así que, por favor, escribe en los comentarios, Señor, guíame, para abrir tu corazón a esta revelación. Este pequeño acto de fe puede acercarte a la paz que tanto expon tus miedos, tus anhelos, tus dudas. Dios quiere escucharte, pero necesita que tú te abras a Él. En el Salmo 62 encontramos un recordatorio poderoso. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Puede que este momento de espera no sea fácil, pero ahí es donde se forja nuestra fe. A veces la sociedad nos presiona a buscar respuestas inmediatas, a ocuparnos de los problemas, sin darle espacio a la paz que proviene de confiar plenamente en Dios. El segundo secreto es la humildad. Cuando nos acercamos al altar de la oración, debemos recordar que no siempre tenemos todas las respuestas. Muchos de nosotros luchamos con el orgullo, sintiendo que necesitamos demostrar nuestra valía a Dios. Pero la realidad es que la humildad es el camino hacia la verdadera conversión y entendimiento. Elaborar una oración desde un lugar de vulnerabilidad permite que la gracia de Dios llene esos espacios vacíos en nuestro corazón. El tercer secreto es la gratitud. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en las peticiones que nos parecen apremiantes. Sin embargo, aprender a agradecer, incluso por las pequeñas bendiciones diarias, puede cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos solo en la dificultad, celebremos nuestras victorias cotidianas. Francisco nos recuerda que la gratitud transforma el corazón, lo hace más receptivo a la luz y el amor de Dios. El cuarto secreto es la perseverancia. La oración no siempre tiene la respuesta que deseamos de inmediato. Hay momentos en que las respuestas parecen llegar después de una larga espera, y esos periodos de silencio pueden ser dolorosos. Pero, como Francisco nos dice, la perseverancia en la oración es esencial. No te desanimes ante el silencio de Dios. A menudo, el tiempo en espera es un tiempo de preparación para recibir lo que realmente necesitamos. Finalmente, el quinto secreto es la comunidad. La oración no necesita ser un viaje solitario. Busca a otros que compartan tu fe, que te puedan acompañar y sostener en la adversidad.
Recuerda que marzo, una comunión de corazones, puede ser más potente y transformadora que cualquier oración hecha en soledad. Al unirte en oración con otros, estás construyendo un soporte donde puedes experimentar la presencia de Dios de una manera más palpable. A medida que reflexionamos sobre estos secretos, recordemos que la oración es un diálogo con Dios. No se trata solo de pedir y recibir, sino de construir una relación. Oremos juntos para que cada uno de nosotros pueda descubrir el poder transformador de la oración en nuestras vidas. Nunca estamos solos. Dios está siempre presente, guiándonos y cambiando nuestro camino hacia la luz. A medida que cerramos este capítulo, llama a tu corazón para que te acerques a la práctica de la oración con nuevos ojos. Permite que la confianza, la humildad, la gratitud, la perseverancia y la comunidad sean tus guías. Al hacerlo te abrirás a una nueva. Que este día sea un nuevo comienzo. Que Dios les bendiga y les guíe siempre. Hasta la próxima vez en nuestra caminata espiritual juntos. Capítulo 2. 12 pecados que usted debe confesar antes de día 13 de mayo. Queridos hermanos e hermanas, hoy nos reunimos para refletir sobre un tema profundo y esencial. Los 12 pecados que debemos confesar antes de día 13 de mayo, una data especial para muchos de nos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Este es un convite a introspección, una oportunidad de renovación espiritual y un llamado a conversión. 1. A falta de fe. Primeiramente, falemos da falta de fe. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos de dúvida onde nossa confiança em Deus vacila. O Papa Francisco nos ensina que a fé é um dom e uma responsabilidade. Ao ignorarmos esse dom, perdemos o sentido da vida. Faça uma reflexão. Você confia em Deus em todas as situações? Reconheça esse pecado e busque fortalecer sua fé. 2. O egoísmo. O segundo pecado é o egoísmo. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza o eu acima do coletivo. Não devemos esquecer que amar ao próximo como a si mesmo é um dos maiores mandamentos. Pense nas vezes em que você, mesmo sem querer, colocou seus interesses à frente das necessidades dos outros. A confissão é uma oportunidade para cultivar a generosidade no seu coração. 3. A ira. O terceiro pecado é a ira. Todos somos suscetíveis à raiva, mas devemos lembrar que a ira não traz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Falta de controle sobre as emoções pode causar mágoas profundas. Perdoe a si mesmo por momentos em que se deixou levar pela raiva e busque a pacificação em seu coração. 4. A mentira. No quarto lugar, temos a mentira. A verdade deve ser nosso norte, e a desonestidade, mesmo em pequenas coisas, corrói nosso espírito. O Papa Francisco disse: a mentira gera desconfiança. Pergunte-se, você tem sido honesto em suas interações? Busque a sinceridade e confesse as vezes que não foi verdadeiro consigo mesmo ou com os outros. 5. A avareza. O quinto pecado é a avareza. O desejo excessivo por bens materiais pode nos afastar de Deus e do próximo. Não acumule tesouros na terra, nos adverte o Evangelho. Ao lembrar-se daqueles que têm menos, busque compartilhar suas bênçãos e confesse seu apego exagerado às posses. 6. A infidelidade. O sexto pecado diz respeito à infidelidade. Não apenas em relacionamentos amorosos, mas também na nossa relação com Deus. Quantas vezes deixamos a oração de lado por conta de compromissos mundanos? É essencial cultivar a fidelidade em nossos laços e em nossa fé. Peça perdão pelas vezes que negligenciou o que é sagrado em sua vida. 7. O orgulho. O orgulho nos cega e nos afasta dos outros.
O Papa Francisco ensina que a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Ponderar sobre o seu orgulho é fundamental. Ele pode estar presente nas pequenas coisas do dia a dia. Reconheça suas limitações e confesse como o orgulho tem impactado seus relacionamentos. 8. A falta de perdão. O 8º pecado é a falta de perdão. Manter ressentimentos nos aprisiona e nos impede de viver plenamente. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai não os perdoará. Mateus 6,15. Libere-se desse fardo e busque a reconciliação, tanto com aqueles que te feriram, quanto consigo mesmo. 9. A indiferença. O 9º pecado é a indiferença. Em um mundo cheio de dor e sofrimento, muitos de nós nos tornamos indiferentes às necessidades do próximo. O Papa Francisco nos lembra que ser indiferente é uma doença. Vamos cultivar a empatia e o amor pelo outro, confessando os momentos em que fechamos os olhos para a dor alheia. 10. A falta de oração. O 10º pecado é a falta de oração. A oração é o alimento da alma. Quando negligenciamos esse diálogo com Deus, a nossa fé enfraquece. Esther, a oração é o latido da alma, como disse o Papa Francisco. Confesse os momentos em que esqueceu de procurar Deus em momentos de desafio ou de gratidão. 11. A inveja. O penúltimo pecado é a inveja. Sentir-se mal ou ressentido com os sucessos dos outros é corrosivo para o nosso espírito. A inveja é um veneno que nos consome por dentro. Lembrou uma vez um santo: deixe de lado essa comparação destrutiva. Celebre as vitórias de quem está ao seu redor e peça perdão por essa fraqueza. 12. A falta de caridade. Por fim, o último pecado da nossa lista hoje é a falta de caridade. O amor ao próximo deve ser nossa prioridade. Sejamos como o bom samaritano, que não hesitou em ajudar. A falta de caridade se manifesta em pequenas ações diárias. Confesse aquelas vezes em que poderia ter estendido a mão e não o fez. Agora que refletimos sobre esses 12 pecados, vamos escutar um testemunho que pode nos inspirar. Conheça a história de Ana. Ana era uma mãe que se sentia sobrecarregada e cheia de culpa. Ela confessou sua falta de fé e sua incapacidade de perdoar a si mesma por erros do passado. Após sua confissão, sentiu o peso ser tirado de seus ombros e encontrou a paz no rosário, que começou a rezar todos os dias. A oração se tornou sua fonte de força e conforto. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao nos prepararmos para o dia 13 de maio, lembremos que a confissão não é um peso a se carregar, mas uma porta aberta para a misericórdia de Deus. Ele nos recebe de braços abertos, prontos para perdoar e renovar nossas vidas. Convido você a preparar seu coração e sua mente. Reserve um momento de quietude. Faça uma lista daquilo que precisa confessar e traga à luz da misericórdia divina. A conversão não é apenas um ato de humilhação, mas uma celebração da nova vida que Deus nos oferece. Em suas orações, peça a Nossa Senhora de Fátima que interceda por nós, assim como ela fez com aqueles que buscavam por ajuda. Sejamos. Até o nosso próximo encontro. Capítulo 1. Introducción y contexto de la confesión. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy nos reunimos para abordar un tema fundamental en nuestra vida de fe: los 12 pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo, una fecha tan significativa para muchos de nosotros, devotos de Nuestra Señora de Fátima. Este llamado a la conversión y a la renovación espiritual es urgente, pues nos brinda la oportunidad de acercarnos a Dios con corazones humillados y abiertos a su infinita misericordia.
Es normal atravesar momentos de angustia donde sentimos un peso en nuestro corazón, una lucha interna que parece no tener fin. San Juan Pablo II decía que la confesión es el encuentro con el amor que perdona. Reflexionemos sobre esto. En nuestras vidas, todos enfrentamos dudas sobre nuestra valía, sobre si nuestras oraciones realmente llegan a Dios. Sin embargo, hoy nos recordaremos que Él siempre está a. Capítulo 2. 12 pecados para confesar. Comencemos con el primer pecado que debemos reconocer, la falta de fe. En varios momentos de nuestra vida, el camino se torna incierto y nuestras esperanzas se ven empañadas. ¿Cuántas veces hemos dudado de la providencia de Dios? El Santo Padre nos recuerda que la fe es un don maravilloso. Reflexionemos. ¿Realmente confiamos en que Dios nos guía en cada paso? Abramos nuestro corazón a esa verdad y confesemos nuestra falta de fe, buscando renovarla. El segundo pecado es el egoísmo. Vivimos en una sociedad que a menudo nos impulsa a priorizar nuestros intereses por encima de los demás. Recordemos la enseñanza de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ira puede consumirnos y llevarnos a acciones que luego lamentamos. Santiago 1:20 nos dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Cuántas heridas hemos causado o hemos recibido a causa de nuestra falta de autocontrol? Es hora de pedir perdón, de buscar la paz en nuestros corazones y en nuestras relaciones. El cuarto pecado, la mentira, nos aleja de la verdad que debe guiar nuestras vidas. Debemos recordar que la mentira genera desconfianza. Como nos advierte el Papa Francisco, ¿hemos sido sinceros en nuestras interacciones? La confesión nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir en la verdad. El quinto pecado es la avaricia. El amor excesivo por las cosas materiales nos aleja de Dios y de los demás. Jesús nos advierte, no se puede servir a dos señores. Al reflexionar sobre nuestras actitudes hacia las posesiones, confesemos también nuestro apego y busquemos ser más generosos. El sexto pecado es la infidelidad. Esto nos afecta no solo en nuestras relaciones, sino también en la relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestra vida de oración por compromisos mundanos? Reconocer nuestra infidelidad es un primer paso para volver a acercarnos a lo sagrado. El séptimo pecado que debemos confesar es el orgullo. Este puede cegar nuestra visión y dañar nuestras relaciones. El Papa Francisco nos recuerda que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Reconozcamos nuestras debilidades y admitamos cómo el orgullo ha influido en nuestras interacciones. El octavo pecado es la falta de perdón. El resentimiento que guardamos nos aprisiona. En Mateo 6:15, Jesús nos dice, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Es momento de soltar ese peso. Busquemos la paz, liberándonos del resentimiento. El noveno pecado es la indiferencia. En un mundo lleno de sufrimiento, no debemos volvernos insensibles a las necesidades de quienes nos rodean. El Papa Francisco nos advierte que la indiferencia es una enfermedad. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y confesemos los momentos en que hemos cerrado nuestros ojos. El décimo pecado, la falta de oración, es uno de los más urgentes. La oración es el sustento del alma. Al descuidarla, debilitamos nuestra fe. Recuerda, la oración es el latido del alma, como nos enseña el Santo Padre. Reflexionemos sobre nuestras prioridades y busquemos vivir una vida de oración más profunda. El penúltimo pecado es la envidia.
Sentir una mezcla de desagrado por el éxito de otros no solo nos consume por dentro, sino que también rompe nuestra paz. Al celebrar las alegrías ajenas, encontramos nuestro propio bienestar. Confesemos esta debilidad y aprendamos a alegrarnos genuinamente por los otros. Por último, el 12º pecado es la falta de caridad. Nuestra misión es amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en brindar ayuda a quienes la necesitan? Seamos instrumentos de paz, reconociendo las ocasiones en las que podríamos haber extendido una mano y no lo hicimos. Capítulo 3. Testimonios de transformación. Mientras reflexionamos sobre estos 12 pecados, me gustaría compartir el testimonio de Ana. Ana era una madre abrumada y con una profunda culpa por decisiones pasadas. Cuando confesó su falta de fe y su dificultad para perdonar a sí misma, sintió como un peso se levantaba de sus hombros, permitiendo que la paz la envolviera. A partir de ese momento, comenzó a rezar el rosario cada día, y en esa práctica encontró no solo consuelo, sino una fuente inagotable de fuerza. Este tipo de transformación es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Nuestra invitación es a acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero y dispuesto acá. Así como un río encuentra su cauce, dejemos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, renovando nuestro espíritu. Cuenten con mi oración mientras profundizamos en este camino de fe y transformación. Que cada uno de ustedes pueda experimentar la luz en la oscuridad y la esperanza en la lucha. Que Dios los bendiga y los acompañe hasta nuestro próximo encuentro en esta senda espiritual. Amén. Capítulo 1. Introducción y contexto de la confesión. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de reflexión y espiritualidad. Hoy nos unimos para hablar sobre un tema fundamental en nuestra vida de fe, los 12 pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo, una fecha tan significativa para muchos de nosotros, devotos de Nuestra Señora de Fátima. Este llamado a la conversión y a la renovación espiritual es urgente, pues nos brinda la oportunidad de acercarnos a Dios con corazones humillados y abiertos a su infinita misericordia. Es natural atravesar momentos de angustia en nuestras vidas. Todos enfrentamos dudas si nuestras oraciones realmente llegan a Dios. Sin embargo, hoy recordamos que Él siempre está ahí, al alcance de nuestras manos. Así que, antes de avanzar en la lista de pecados que necesitamos confesar, les invito a abrir sus corazones y dejar de lado cualquier sensación de miedo o vergüenza. La confesión es un regalo de transformación, un paso hacia la libertad que todos anhelamos. Que esta reflexión nos ilumine y nos guíe hacia un encuentro más profundo con nuestra fe. Capítulo 2. 12 pecados para confesar. Comencemos con el primer pecado que debemos reconocer, la falta de fe. A lo largo de nuestra vida, encontramos caminos inciertos, donde nuestras esperanzas se ven empañadas. ¿Cuántas veces hemos dudado de la providencia de Dios? Recordemos que la fe es un don maravilloso. Reflexionemos. ¿Realmente confiamos en que Dios nos guía en cada paso? Abramos nuestro corazón a esa verdad y confesemos nuestra falta de fe, buscando. Recordemos la enseñanza de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntémonos cuántas veces hemos olvidado este mandamiento. La confesión nos ofrece la oportunidad de sanar nuestras actitudes egoístas y cultivar el amor y la generosidad en nuestros corazones. El tercero es la ira. Todos enfrentamos momentos de enojo, pero debemos recordar que la ira del hombre no produce la justicia de Dios, como nos recuerda Santiago 1:20.
¿Cuántas heridas hemos causado o hemos recibido por nuestra falta de autocontrol? Es hora de pedir perdón, de buscar la paz dentro de nosotros y en nuestras relaciones. El cuarto pecado es la mentira. La deshonestidad nos aleja de la verdad que debe guiar nuestras vidas. El Papa Francisco nos advierte: la mentira genera desconfianza. Preguntémonos, ¿hemos sido sinceros en nuestras interacciones? La confesión nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir en la verdad que tanto anhelamos. El quinto pecado es la avaricia. El amor excesivo por las cosas materiales nos aleja de Dios y de los demás. Recordemos que Jesús nos enseñó: no se puede servir a dos señores. Al reflexionar sobre nuestras actitudes hacia las posesiones, confesemos también nuestro apego y busquemos ser más generosos y menos posesivos. El sexto pecado es la infidelidad. Esto nos afecta no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado nuestra vida de oración de lado por compromisos mundanos? Reconocer nuestra infidelidad es un primer paso hacia la renovación de lo sagrado en nuestra vida. El séptimo pecado es el orgullo. Este sentimiento puede cegar nuestra visión y dañar nuestras interacciones. Francisco nos recuerda que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Reconozcamos nuestras debilidades y admitamos cómo el orgullo ha influido en la manera en que tratamos a los demás. El octavo pecado es la falta de perdón. Mantener resentimientos nos aprisiona y nos impide vivir plenamente. En Mateo 6:15 encontramos que si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Es momento de soltar ese peso. Busquemos la paz, liberándonos del resentimiento, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El noveno pecado es la indiferencia. En un mundo lleno de sufrimiento, no debemos volvernos insensibles a las necesidades de quienes nos rodean. El Papa Francisco nos recuerda que la indiferencia es una enfermedad. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y confesemos los momentos en que hemos cerrado nuestros ojos a su dolor. El décimo pecado es la falta de oración. La oración es el alimento del alma. Cuando la descuidamos, debilitamos nuestra fe. Francisco nos dice que la oración es el latido del alma. Permítanme preguntar. Reflexionemos sobre nuestras prioridades y busquemos vivir una vida de oración más profunda y comprometida. El penúltimo pecado es la envidia. Sentir desagrado por los éxitos de los demás no solo nos consume por dentro, sino que también corrompe nuestra paz. Recordemos que la envidia es un veneno que nos consume, como han dicho santos. Celebremos las alegrías ajenas y confesemos esta debilidad, aprendiendo a alegrarnos sinceramente por el bienestar de nuestro prójimo. Finalmente, el 12º pecado es la falta de caridad. Nuestra misión siempre debe ser amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en brindar ayuda a aquellos que la necesitan? Seamos instrumentos de paz. Comprometámonos a actuar con amor y compasión. Y reconozcamos las ocasiones en que podríamos haber extendido una mano y no lo hicimos. Capítulo 3. Testimonios de transformación. Ahora que hemos reflexionado sobre estos 12 pecados, quiero compartir el testimonio de Ana. Ana, al hacerlo, sintió un peso impresionante ser levantado de sus hombros. A partir de ese momento, decidió rezar el rosario cada día, y en esa práctica encontró no solo consuelo, sino también una fuente inagotable de fuerza.
Este tipo de transformación es algo que Dios desea para cada uno de nosotros. Nuestra invitación es acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero y dispuesto al cambio. Al confesar cada uno de estos pecados, recordemos que no solo estamos cerrando puertas a la oscuridad, sino abriendo ventanales a la luz de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, al prepararnos para el 13 de mayo, recordemos que la confesión no es un peso, sino un camino hacia la libertad. Así como un río encuentra su cauce, dejemos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, renovando nuestro espíritu. El amor de Dios está siempre listo para abrazarnos. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y permitir que su luz entre en nuestras almas. Capítulo 4. Reflexiones F. Recen y pongan su confianza en el poder sanador de la confesión. Recuerden que nadie está solo en este viaje. Busquen ayuda en sus comunidades, en su familia y sobre todo en Dios. Él está siempre dispuesto a escuchar cada palabra de nuestras oraciones. A través de la confesión, permitan que las cadenas que los atan se rompan y den la bienvenida a la paz que tanto anhelan. Que cada uno de ustedes pueda experimentar la luz en la oscuridad y la esperanza en la lucha. Que Dios los bendiga y los acompañe hasta nuestro próximo encuentro en este camino espiritual. Amén. Capítulo 1. Introducción y contexto de la confesión. Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este espacio sagrado de reflexión y espiritualidad. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema fundamental en nuestra vida de fe. Reflexionemos brevemente sobre esto. Todos enfrentamos cuestionamientos respecto a nuestra valía y a si nuestras oraciones realmente llegan a Dios. Pero hoy nos recordamos que Él siempre está ahí, al alcance de nuestras manos. Así que, antes de profundizar en la lista de pecados que debemos confesar, les invito a abrir sus corazones y a dejar de lado cualquier miedo o vergüenza que puedan sentir. La confesión no es un peso, sino un regalo de transformación y un paso hacia la libertad que todos anhelamos. Que esta reflexión nos ilumine y nos guíe hacia un encuentro más profundo con nuestra fe. Capítulo 2. Los 12 pecados para confesar. 1. La falta de fe. Comencemos con el primer pecado que debemos reconocer: la falta de fe. A lo largo de nuestra vida nos encontramos en caminos inciertos, donde nuestras esperanzas se ven empañadas. ¿Cuántas veces hemos dudado de la providencia de Dios en nuestras vidas? Recordemos que la fe es un don maravilloso. Reflexionemos. Real, abramos nuestro corazón a esa verdad y confesar nuestra falta de fe, buscando renovarla. 2. El egoísmo. El segundo pecado es el egoísmo. Vivimos en una sociedad que a menudo nos impulsa a priorizar nuestros intereses por encima de los demás. Recordemos la enseñanza de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntémonos cuántas veces hemos olvidado este mandamiento. La confesión nos ofrece la oportunidad de sanar nuestras actitudes egoístas y cultivar el amor y la generosidad en nuestros corazones. 3. La ira. El tercer pecado es la ira. Todos enfrentamos momentos de enojo, pero debemos recordar que la ira del hombre no produce la justicia de Dios, como nos recuerda Santiago 1:20. ¿Cuántas heridas hemos causado o hemos recibido a causa de nuestra falta de autocontrol? Que es hora de pedir perdón, de buscar la paz dentro de nosotros y en nuestras relaciones. 4. La mentira.
En cuarto lugar, encontramos la mentira. La deshonestidad, incluso en pequeñas cosas, nos aleja de la verdad, que debe guiar nuestras vidas. Recuerden que la mentira genera desconfianza, como nos advierte el Papa Francisco. Preguntémonos, ¿hemos sido sinceros en nuestras interacciones? La confesión nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir en la verdad que tanto anhelamos. 5. La avaricia. El quinto pecado es la avaricia. El amor excesivo por las cosas materiales nos aleja de Dios y de los demás. Jesús nos enseñó, no se puede servir a dos señores. Al reflexionar sobre nuestras actitudes hacia las posesiones, confesemos también nuestro apego y busquemos ser más generosos y menos posesivos. 6. La infidelidad. El sexto pecado es la infidelidad. Esto nos afecta no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado nuestra vida de oración de lado por compromisos mundanos? Reconocer nuestra infidelidad es un primer paso hacia la renovación de lo sagrado en nuestra vida. 7. El orgullo. El séptimo pecado se refiere al orgullo. Este sentimiento puede cegar nuestra visión y dañar nuestras interacciones. Francisco nos recuerda que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Seamos conscientes de nuestras debilidades y admitamos cómo el orgullo ha influido en la manera en que actuamos hacia los demás. 8. La falta de perdón. El octavo pecado es la falta de perdón. Mantener resentimientos nos aprisiona y nos impide vivir plenamente. En Mateo 6:15 encontramos que si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Es momento de soltar ese peso. Busquemos la paz liberándonos del resentimiento, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. 9. La indiferencia. El noveno pecado es la indiferencia. En un mundo lleno de sufrimiento, no debemos volvernos insensibles a las necesidades de quienes nos rodean. El Papa Francisco nos recuerda que la indiferencia es una enfermedad. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y confesemos los momentos en que hemos cerrado nuestros ojos a su dolor. 10. La falta de oración. El décimo pecado es la falta de oración. La oración es el alimento del alma. Cuando la descuidamos, debilitamos nuestra fe. Francisco nos dice que la oración es el latido del alma. Reflexionemos sobre nuestras prioridades y busquemos vivir una vida de oración más profunda y comprometida. 11. La envidia. El penúltimo pecado es la envidia. Sentir desagrado por los éxitos de los demás no solo nos consume por dentro, sino que también corrompe nuestra paz. Recordemos que la envidia es un veneno que nos consume. Como han dicho santos, celebremos las alegrías ajenas y confesemos esta debilidad, aprendiendo a alegrarnos sinceramente por el bienestar de nuestro prójimo. 12. La falta de caridad. Finalmente, el 12º pecado es la falta de caridad. Nuestra misión siempre debe ser amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en brindar ayuda a aquellos que la necesitan? Convirtámonos en instrumentos de paz. Comprometámonos a actuar con amor y compasión. Y reconozcamos las ocasiones en que podríamos haber extendido una mano y no lo hicimos. Capítulo 3. Testimonios de transformación. Ahora que hemos reflexionado sobre estos 12 pecados, Ana era una madre abrumada, con un peso de culpa por decisiones pasadas. Cuando confesó su falta de fe y su dificultad para perdonarse a sí misma, sintió como una carga imponente se levantaba de sus hombros.
A partir de ese momento, decidió rezar el rosario cada día. Y en esa práctica encontró no solo consuelo, sino también una fuente inagotable de fuerza. Este tipo de transformación es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Nuestra invitación es acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero y dispuesto a cambiar. Al confesar cada uno de estos pecados, recordemos que no solo estamos cerrando puertas a la oscuridad, sino abriendo ventanas a la luz de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, a medida que nos preparamos para el 13 de mayo, recordemos que la confesión no es un peso, sino un camino hacia la libertad. Así como un río encuentra su cauce, dejemos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, renovando nuestro espíritu. El amor de Dios es... ¿Qué pasos pueden tomar para trabajar en ellos? Recen y pongan su confianza en el poder sanador de la confesión. Recuerden que nadie está solo en este viaje. Busquen ayuda en sus comunidades, en su familia y sobre todo en Dios. Él está siempre dispuesto a escuchar cada palabra de nuestras oraciones. A través de la confesión, permitan que las cadenas que los atan se rompan y den la bienvenida a la paz que tanto anhelan. Que cada uno de ustedes pueda experimentar la luz en la oscuridad y la esperanza en la lucha. Que Dios los bendiga y los acompañe hasta nuestro próximo encuentro en esta senda espiritual. Amén. Capítulo 1. Introducción y contexto de la confesión. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de encuentro espiritual donde nos unimos con un propósito común: encontrar paz y renovación en nuestra fe. Hoy hablamos de un tema profundo que nos invita a reflexionar sobre los 12 pecados que debemos confesarnos antes del 13 de mayo, una fecha significativa. En estos instantes de confusión, quizás cuestionemos si nuestras oraciones realmente llegan a Dios. Sin embargo, hoy recordamos que Él está siempre al alcance de nuestra mano, dispuesto a ayudarnos y guiarnos. El Papa Francisco nos ha dicho que la confesión es un encuentro con el amor que perdona. Mediten en esto mientras nos preparamos para explorar estos pecados. Abramos nuestros corazones y dejemos de lado cualquier miedo o vergüenza. Recuerden que la confesión no es un peso, sino un camino hacia la libertad tan anhelada. Capítulo 2. Los 12 pecados para confesar. 1. La falta de fe. Comencemos con el primer pecado, la falta de fe. Todos enfrentamos momentos de duda. ¿Cuántas veces hemos cuestionado la providencia de Dios en nuestras vidas? Recordemos que la fe es un don maravilloso. Abramos nuestro corazón y confesemos las veces que hemos dudado de su guía. 2. El egoísmo. El segundo pecado es el egoísmo. Vivimos en un mundo que a menudo nos impulsa a priorizar nuestros intereses. Jesús nos enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensemos en los momentos en que hemos olvidado este mandamiento. La confesión nos da la oportunidad de sanar esto y cultivar la generosidad. 3. La ira. La ira es el tercer pecado. Todos hemos enfrentado momentos de enojo que nos llevan a dañar a otros. Recordemos que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Es hora de pedir perdón y buscar la paz en nuestro interior. 4. La mentira. El cuarto pecado es la mentira. Esta nos aleja de la verdad. El Papa Francisco nos advierte que la mentira genera desconfianza. Reflexionemos sobre nuestra sinceridad en las interacciones diarias. Confesemos la deshonestidad que nos aleja de nuestros valores.
5. La avaricia. El quinto pecado, la avaricia, nos lleva a aferrarnos a bienes materiales. Jesús nos enseñó: no se puede servir a dos señores. Tomemos un momento para pensar en nuestras posesiones. ¿Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos? 6. La infidelidad. El sexto pecado es la infidelidad, que afecta tanto nuestras relaciones como nuestra conexión con Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado la oración por compromisos diarios? Reconocer esta infidelidad es clave para renovarnos en lo sagrado. 7. El orgullo nos aleja de los demás, ciega nuestra visión. Francisco enseña que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Admitamos nuestras debilidades y cómo el orgullo ha impactado nuestras relaciones. 8. La falta de perdón. El octavo pecado es la falta de perdón. Aferrarse a resentimientos nos aprisiona. En Mateo 6:15, Jesús nos dice: si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Liberemos esos pesares y busquemos la paz. 9. La indiferencia. La indiferencia es el noveno pecado. En un mundo lleno de dolor, no debemos ser insensibles a las necesidades ajenas. El Papa Francisco nos dijo: es una enfermedad. Reflexionemos sobre cómo hemos cerrado los ojos al sufrimiento de los demás. 10. La falta de oración. El 10º pecado es la falta de oración. Recordemos que la oración es el alimento del alma. Cuando la descuidamos, nuestra fe se debilita. Francisco nos recuerda: la oración es el latido del alma. Cuán importante es nutrir nuestra vida de oración. 11. La envidia. El penúltimo pecado es la envidia. Esta corrompe nuestro espíritu y nos consume por dentro. Debemos aprender a celebrar las victorias ajenas, en lugar de ser consumidos por la comparación. Confesemos esta debilidad y aprendamos a alegrarnos por los demás. 12. La falta de caridad. Finalmente, el 12º pecado es la falta de caridad. Nuestra misión es amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en brindar ayuda a quienes la necesitan? Convirtámonos en instrumentos de paz, extendiendo nuestras manos a los necesitados. Capítulo 3. Testimonios de transformación. Mientras reflexionamos sobre estos 12 pecados, quiero compartir el testimonio de Ana. Ana era una madre que se sentía abrumada por la culpa de decisiones pasadas. A través de la confesión, pudo reconocer su falta de fe y la dificultad para perdonarse. Al abrir su corazón, sintió un peso levantarse, permitiendo que la paz comenzara a llenar su vida. Desde ese momento, comenzó a rezar el rosario diariamente, y esa práctica le trajo una fuente inagotable de consuelo y fuerza. Este tipo de transformación es lo que Dios desea para todos nosotros. La invitación es acercarnos al sacramento de la reconciliación con corazones sinceros. Al confesar cada pecado, no solo cerramos puertas a la oscuridad, sino que también abrimos ventanas a la luz de Jesucristo. Es imperativo que recordemos que cada confesión es un paso hacia la renovación y la reconexión con Dios. Capítulo 4. Reflexiones finales y llamado a la acción. Al concluir este capítulo, los invito a reflexionar profundamente sobre los 12 pecados que discutimos. Prepárense para el 13 de mayo. Busquen momentos de calma y meditación. Él siempre está dispuesto a escuchar, a través de la confesión, que las cadenas que los atan se rompan y que encuentren la paz tan anhelada. Que cada uno de ustedes pueda experimentar la luz en la oscuridad y la esperanza en la lucha.
Que Dios los bendiga y los acompañe hasta nuestro próximo encuentro en este camino espiritual. Amén. Capítulo 1. Introducción y contexto de la confesión. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio sagrado de reflexión y espiritualidad. Hoy nos unimos para abordar un tema fundamental en nuestra vida de fe: los 12 pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo, una fecha significativa para muchos de nosotros, devotos de Nuestra Señora de Fátima. Este llamado a la conversión no es solo un acto de rutina, sino una oportunidad divina para acercarnos a Dios con corazones humildes, listos para recibir su infinita misericordia. A lo largo de nuestras vidas, es natural enfrentar momentos de angustia y dificultad, momentos en los que abramos nuestros corazones, dejando de lado cualquier miedo o vergüenza, porque la confesión no es un peso a cargar, sino un camino hacia la libertad que todos deseamos. Capítulo 2. Los 12 pecados para confesar. 1. La falta de fe. Comencemos con el primer pecado que debemos reconocer: la falta de fe. Todos enfrentamos momentos donde dudamos. ¿Cuántas veces hemos cuestionado la providencia de Dios? Reflexionemos sobre nuestra relación con Él. El Santo Padre nos recuerda que la fe es un don maravilloso. Abramos nuestros corazones a esta verdad y confesemos nuestras dudas, buscando renovarla. Cuando nos sentimos perdidos, es nuestra fe lo que nos guía de vuelta hacia el camino correcto. 2. El egoísmo. El segundo pecado es el egoísmo. En un mundo que a menudo nos impulsa a priorizar nuestros intereses, olvidamos amar a nuestro prójimo, como Jesús nos enseñó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensemos en los momentos en que hemos olvidado este mandamiento. La confesión nos da la oportunidad de sanar nuestras actitudes egoístas y aprender a cultivar el amor y la generosidad. Solo cuando compartimos con los demás encontramos la verdadera felicidad. 3. La ira. El tercer pecado es la ira. Todos hemos experimentado momentos de enojo, pero debemos recordar que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Reflexionemos. ¿Cuánto daño hemos causado con nuestras palabras o acciones en momentos de rabia? Es hora de pedir perdón y buscar la paz en nuestros corazones. La ira puede consumirnos, pero en el perdón encontramos liberación. 4. La mentira. En cuarto lugar, encontramos la mentira. La deshonestidad, incluso en pequeñas cosas, nos aleja de la verdad. El Papa Francisco nos advierte que la mentira genera desconfianza. Reflexionemos. ¿Hemos sido sinceros en nuestras interacciones diarias? La confesión de nuestras faltas es el primer paso hacia una vida auténtica. Que la verdad sea nuestro norte. 5. La avaricia. El quinto pecado es la avaricia, el amor desmedido por lo material. Jesús nos enseñó: no se puede servir a dos señores. Al reflexionar sobre nuestras posesiones, confesemos nuestro apego y busquemos ser generosos. Compartir lo que tenemos transforma nuestro corazón y nos acerca a Dios. 6. La infidelidad. El sexto pecado es la infidelidad, que afecta nuestras relaciones personales y nuestra conexión con Dios. ¿Cuántas veces hemos descuidado nuestra vida de oración por actividades mundanas? Reconocer nuestra infidelidad es esencial para renovar el amor en nuestras vidas. Volvamos a nuestros compromisos con Dios y con los demás. En orgullo. El séptimo pecado es el orgullo, que nos aleja de la humildad. El Papa Francisco nos recuerda que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza.
Admitamos nuestras debilidades y reconozcamos cómo el orgullo ha influido en nuestras relaciones. En la humildad, descubrimos la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. 8. La falta de perdón. El octavo pecado es la falta de perdón. Mantener resentimientos nos aprisiona. En Mateo 6:15, Jesús nos dice: si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Es hora de liberar esas cadenas y buscar la paz en nuestra vida. Perdonar es un acto de amor, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. 9. La indiferencia. El noveno pecado es la indiferencia. En un mundo lleno de sufrimiento, debemos ser cuidadosos de no volvernos insensibles a las necesidades de quienes nos rodean. El Papa Francisco nos dice: la indiferencia es una enfermedad. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y confesemos las veces que hemos cerrado los ojos a su dolor. 10. La falta de oración. 11. La envidia. El penúltimo pecado es la envidia. Esta nos consume por dentro y corrompe nuestra paz. Debemos aprender a celebrar las victorias de nuestros hermanos, en lugar de caer en la comparación. Confesemos nuestra envidia y busquemos alegrarnos sinceramente por los éxitos de los demás. 12. La falta de caridad. Finalmente, el 12º pecado es la falta de caridad. Nuestra misión es amar y servir al prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en ayudar a quienes lo necesitan? Seamos instrumentos de paz, extendiendo nuestras manos a los que sufren. La caridad es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Capítulo 3. Testimonios de transformación. Ahora que hemos reflexionado sobre estos 12 pecados, quiero compartir el testimonio de Ana. Ana era una madre que se sentía abrumada por la culpa de decisiones pasadas. Durante años, luchó con la falta de fe, sintiéndose incapaz de perdonarse a sí misma. Un día, en una misa, escuchó las palabras del sacerdote sobre la misericordia de Dios. Fue allí donde decidió confesar sus pecados y abrir su corazón. Al hacerlo, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Comenzó a rezar el rosario diariamente y encontró en esa práctica no solo consuelo, sino una fuente inagotable de fuerza. Ana se transforma de la angustia a la paz, descubriendo que la oración la conectaba con la luz de Cristo. Este tipo de cambio es lo que Dios desea para todos nosotros, que al abrir nuestro corazón, experimentemos su amor y su perdón. Capítulo 4. Reflexiones finales y llamado a la acción. Al cerrar este tiempo de reflexión, les invito a contemplar estos 12 pecados y su impacto en sus propias vidas. Prepárense para el 13 de mayo. Busquen un momento de calma y meditación sobre cada uno de ellos y confíen en el poder sanador de la confesión. Recuerden que nadie está solo en este viaje. Busquen apoyo en sus comunidades, en sus familias y sobre todo en Dios. Él está siempre dispuesto a escuchar cada palabra de nuestras oraciones. Permitan que la gracia de Dios fluya en sus vidas, rompiendo las cadenas que los atan y dando la bienvenida a la paz que tanto anhelan. Que cada uno de ustedes pueda experimentar la luz en la oscuridad y la esperanza en la lucha. Que Dios los bendiga y los acompañe en este camino espiritual que están recorriendo. Amén. Capítulo 8. Conclusión y acción espiritual. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro recorrido en este video sobre los 12 pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. A lo largo de este tiempo, hemos reflexionado sobre la importancia de la confesión, cómo cada uno de estos pecados puede afectar nuestra vida espiritual
y cómo la misericordia de Dios nos ofrece la oportunidad de renacer. Ahora, me gustaría alentarlos a tomar un pequeño pero significativo paso en su vida espiritual. Te invito a adoptar una práctica sencilla pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, repite estas 3 palabras con sinceridad. Gracias, perdón, confío. Gracias por las bendiciones de tu día. Perdón por las faltas que has cometido. Y confío en la amorosa providencia de Dios que siempre está contigo. Esto te ayudará a cerrar el día con un espíritu de gratitud, reconciliación y esperanza. Antes de despedirnos, tengo 3 invitaciones para ti. Primero, podrías escribir en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón. Queremos saber de ti, porque tus experiencias nos enriquecen a todos. Segundo, comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Hay muchos que pueden beneficiarse de estas palabras y cambiar su vida. Y finalmente, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna revelación de Francisco. Al hacerlo, recibirás semanalmente Únete a nuestra comunidad de miles que viven los mensajes del Papa y no dejes pasar la oportunidad de crecer en la gracia de Dios. Antes de que terminemos, quiero dejarte con una pregunta intrigante. ¿Sabías que un error común está alejando las bendiciones de tu hogar? No te pierdas el próximo video, donde descubriremos cómo evitarlo y construir un espacio lleno de amor y paz. Que la Virgen María te guíe siempre y que el amor del Papa Francisco te inspire en tu camino. Amén. Capítulo final. O amanhã esperanzoso. Lucas sentou-se à mesa, o cheiro do café recién pasado, preenchendo el ar, mas sua mente estaba longe. As palavras de Dona Rosa ainda ecoaban en sua cabeza. Nunca estamos sozinhos, Lucas. A oración é poder. A pesar da tensión que había pairado sobre eles naquela mañana, una luz comenzaba a brillar en seu corazón. A casa estaba calma agora, y a névoa que antes cobría o bairro de San Miguel foi substituída por um sol radiante que brilhava a través da janela. Lucas olhou para a avó, cuja expressão estava tranquila, como se ela soubesse que mesmo em meio à luta havia sempre uma razão para ter fé. Ele respirou fundo e se levantou, sentindo uma onda de determinação percorrer seu corpo. As dúvidas e os medos que o haviam assombrado começavam a se dissipar, como as nuvens que se afastavam no céu. Vovó, disse ele, uma nova coragem na voz. Eu quero lutar contra esses medos. Quero entender mais sobre nossa família e o legado que mencionou. Dona Rosa sorriu, seus olhos brilhando com um calor reconfortante. Então, meu filho, vamos juntos. A fé não é apenas o escape, mas uma força que nos une e nos empodera. Enquanto isso, na rua, algumas crianças brincavam. O som de risadas misturava-se ao canto dos pássaros, uma melodia de vida e renovação. Os ecos da oração que haviam feito juntos pareciam ter se espalhado pelo ar, tocando cada canto. Lucas percebeu que a jornada que estava prestes a trilhar era não apenas sobre ele. Era sobre sua família, suas raízes e um futuro cheio de possibilidades. Com um novo propósito, ele decidiu que não enfrentaria a escuridão sozinho. Vovó, vou me reunir com a comunidade. Quero ajudar. Quero aprender mais sobre o que significa ter fé em conjunto. Dona Rosa assentiu, orgulhosa. É assim que se faz, meu querido. Lembre-se, juntos somos mais fortes. No final da semana, Lucas saiu para o centro comunitário. Olhando ao redor, viu rostos conhecidos e outros novos. Chamaram-no e seu coração vibrou com uma energia renovada. É aqui que a mudança começa, pensou. Ele se juntou ao grupo de jovens,
onde todos compartilhavam suas histórias de fé, luta e superação. Aquelas trocas de experiências eram como um bálsamo para sua alma. Quando o sol começou a se pôr, Lucas sentiu que algo dentro dele havia mudado. Não mais escravo do medo, mas um guerreiro da fé. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas também repleta de amor, amizade e reconciliação. No outro dia, Dona Rosa olhou para Lucas e falou suavemente: às vezes, o simples ato de compartilhar e orar pode mudar um mundo inteiro. O jovem sorriu, sentindo-se mais leve. Havia uma nova luz em sua vida e ele estava pronto para encontrá-la, peça por peça. Lá fora, o vento soprava suavemente, como se estivesse sussurrando promessas de um amanhã melhor. Lucas virou-se para a janela e percebeu que, mesmo nas trevas, havia sempre uma centelha de esperança. E nesse instante, ele fez uma promessa a si mesmo e a todos ao seu redor. Não desistiria. Estaria presente, lutando por sua fé e pelo bem-estar de sua família. E assim, sob o céu dourado do entardecer, Lucas descobriu que, mesmo diante de forças obscuras, a luz da fé sempre prevalece. Um novo capítulo estava prestes a começar. Agora, enquanto você reflete sobre essa história, temos um pedido especial para você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. E não wait nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos espalhar a luz da esperança.